Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Paola Arely Díaz Padilla, alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Estoy en PP1 ahorita y en este momento les voy a compartir lo que es la temática de ciencias no sociales para noveno. Y vamos a empezar compartiéndoles una presentación. El tema principal que tenemos para este día es la Revolución Francesa. El objetivo de la clase es comprender las grandes revoluciones sociales, identificando las causas y consecuencias en el mundo actual. Para empezar, tengo dos preguntas aquí, antes de entrar en el tema. Para ustedes, ¿qué significa revolución? ¿Alguien que quiera participar? Compañeros, ¿me escuchan bien? Como la palabra lo dice, el prefijo re y la palabra evolución. Entonces, es como evolucionar de nuevo, ¿verdad? Como volver a hacer algo que ha estado mal y que lo podemos hacer mejor. Sí, también podríamos decir que la revolución es como una estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto, dependiendo de la estructura de la misma, como decía Aristóteles, que describía dos tipos de revoluciones. Dentro de una está la revolución política. También podemos decir que la revolución podríamos llamarla un cambio social, ¿verdad? Que toma lugar, ¿verdad?, en un determinado tiempo histórico. Muy bien, excelentes comentarios. Ahora tengo otra pregunta. ¿En qué estrofa del himno nacional de Honduras se habla de la Revolución Francesa? En la quinta. Correcto. ¿Y qué podemos aportar acerca de esa estrofa? Era Francia, la libre y la heroica. Se me olvidó. Nos enseña, ¿verdad?, un poco sobre nuestros derechos, sobre defender nuestra patria, nuestra bandera, que son nuestro orgullo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos en sí a empaparnos lo que es un poco sobre la Revolución Francesa. Para empezar, vamos a conceptualizar lo que es la palabra revolución. Ya ustedes ya dijeron sus opiniones, ahora vamos a conceptualizar lo que significa. Significa cambio o transformación radical y profundo en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Así como lo decía el compañero Brian, ¿verdad? En un determinado tiempo y en un determinado lugar se podrían hacer estas cosas. El cambio revolucionario también significa una ruptura con el orden socioeconómico y política exterior. Ahí, como pueden observar en las imágenes, se podría decir que una ruptura socioeconómica que se hizo en esa época fue la división del Estado contra la Iglesia. Y una política exterior, América continental se independiza de España y Portugal, y así las nuevas repúblicas hispanoamericanas copiaron en parte el liberalismo europeo y norteamericano. ¿Qué pasaba en Europa a finales del siglo XVIII? Casi toda Europa estaba regida por el sistema de gobierno absolutista, un régimen donde los reyes ejercían el poder en todos los ámbitos. Como pueden observar ahí en la imagen, sale el rey Luis XVI, donde en ese momento él gobernaba, y él tenía un gobierno absolutista, es decir, que una sola persona tenía el poder absoluto ante todo. Ellos hacían sus propias leyes, ellos eran los únicos privilegiados, por así decirlo, en todos los ámbitos, ya sea económico, social, entre otras cosas. La monarquía decretaba los impuestos que eran pagados por el Estado llano, que era la mayor parte de la población. Estas medidas condujeron a una pobreza creciente que terminó por desesperar al pueblo. Cabe recalcar que todas estas cosas que yo les estoy exponiendo son algunas causas por las cuales se hizo la Revolución Francesa.
Por eso empezamos cómo estaba Europa a finales del siglo XVIII y asimismo vamos a ir conceptualizando hasta las consecuencias. Se dice, ¿verdad?, que el 5% era lo regían lo que es, por así decirlo, lo religioso, que era el papa, sacerdotes, estaba el clero también, la nobleza, que también cabe destacar que ellos creían, ¿verdad?, que ellos les hacían creer al pueblo que era divino, que Dios había dicho que ellos tenían que ser rey y que ellos tenían que gobernar. Ahora vamos a hablar sobre la sociedad francesa antes de la Revolución. Podemos observar una pirámide de 4 estatutos, que en lo más alto se encuentra el rey, que era supuestamente un delegado de Dios con poder absoluto y hereditario, como les decía anteriormente. Le hacían creer al pueblo que eran delegados de Dios, que tenían que estar ahí. Y ustedes saben que siempre la Iglesia Católica ha influido en eso, en el ámbito de la vida espiritual de uno, en el ámbito económico, cultural. En la siguiente base tenemos lo que son los nobles, que es un grupo compuesto por príncipes, condes, duques y otros con títulos hereditarios que no pagaban impuestos. Por así decirlo, eran los más allegados al rey. Estaba también el clero, que era la iglesia francesa, que tenía muchos privilegios, pero no pagaban impuestos y era el soporte ideológico. Cabe destacar que aquí en el clero, la iglesia católica, ellos tenían sus propios siervos y los siervos le pagaban a la iglesia católica. Ellos tenían sus dominios de tierra, se les llamaba en ese entonces, dominios de tierra que les trabajaban a los señores feudales, y por cada cosecha que ellos hacían, cada porcentaje se lo daban a la iglesia. En el último estado, en el más bajo, se encuentra la burguesía, campesinos y artesanos, que eran más del 95% de la población. Se pueden imaginar, el 95% era conformado por la burguesía, campesinos y algunos artesanos, que ellos tenían algunos privilegios, algunos que a veces los señores feudales les daban para que fueran a trabajar en sus tierras, y con eso mismo les pagaban, es decir, trabajaban en tierras de otros y les cobraban aparte a ellos. Ahora vamos a hablar sobre la situación financiera en Francia antes de la Revolución Francesa. En Francia, la situación era dramática. Los gastos del gobierno estaban creando una fuerte crisis financiera, agudizado por el derroche en lujos del rey y su familia, y por el apoyo prestado a Estados Unidos en su lucha por la independencia. No sé si ustedes han visto una película que habla sobre la reina Isabel, el Luis XVI, una película donde detalla claramente los derroches que hacía el rey, ¿verdad?, y la reina en sus fiestas de lujos y todo, y el pueblo sufriendo de hambre, porque aparte de que ellos derrochaban el dinero y aparte de que ellos apoyaron a Estados Unidos económicamente para su lucha con la independencia, se le llegó un periodo de sequía, no tenían buenas cosechas, entonces padecían mucho de hambre. ¿Por qué la Revolución Francesa es considerada una revolución política? Ustedes saben que hubieron 3 revoluciones, que estaba la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución Rusa. Y la Revolución Francesa se consideró una revolución política, ¿pero por qué? Se le consideró así porque reemplazó a un régimen político, una monarquía, por otro régimen político opuesto. En este tiempo en Europa, como les dije anteriormente, tenían un gobierno absolutista. Después de la Revolución Francesa hicieron una asamblea constitucional donde se hizo la democracia, donde todos tenían el derecho, ¿verdad?, de los privilegios y tenían los mismos deberes y los mismos derechos, tenían igualdad. Ahora vamos a entrar cómo comenzó la Revolución Francesa. Ante la situación económica que se vivía en Francia, el rey Luis XVI convocó a los estados generales a una asamblea. Estos estados generales estaban conformados por lo que es el rey,
el clero, la nobleza, y también por lo que era la burguesía y los campesinos. Entonces, cuando el rey hizo la reunión, entonces la mayoría, lo que era el 95% de la población, que era la burguesía, algunos campesinos, algunos artesanos, ellos querían los mismos derechos, ellos querían tener privilegios, pero el rey Luis no quiso. ¿Por qué? Porque ellos querían tener una asamblea constitucional donde ellos poder elegir, entre la mayoría, poder elegir lo que ellos querían. Entonces, como Luis XVI él quiso disolver esa asamblea, porque ellos juraron que no se que iban a estar juntos hasta poder lograr una asamblea constitucional. Entonces, así comenzó la Revolución Francesa. El pueblo de París se amotinó y el 14 de julio de 1789 asaltó la prisión real de la Bastilla, que simbolizaba la autoridad del antiguo régimen. Como pueden observar ahí en la imagen, ese era el castillo real de la Bastilla, que eran donde se reunían todos los de la asamblea, los del clero, para poder regir sus leyes. Entonces, a partir de ese momento se comenzó lo que fue la Revolución Francesa, y las obras que ellos lograron fueron 4, yo les voy a mencionar las 4 más importantes, que número 1 tenemos la proclamación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley con los mismos deberes y obligaciones. Ahora todos tenían los mismos deberes y las mismas obligaciones. Aprobaron también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como algunos, podemos decir, algunos derechos son tener una vivienda digna, tener un trabajo digno, tener una alimentación, tener una educación. Bueno, todo eso es a raíz de la Revolución Francesa. Como número 3 tenemos que aprobó la Constitución Civil del Clero, por medio de la cual los cargos eclesiásticos serían regulados por las autoridades civiles. Ya no solamente un grupo de personas iban a dirigir e iban a imponer sus leyes, sino que ahora ya se establecía lo que era la democracia y todos podrían votar. Se aprobó también la Constitución de 1791, en la que se proclamaba la soberanía nacional, la división de los poderes y el derecho al voto. Bueno, ahora yo les tengo una evaluación para el aprendizaje en que estuvimos en esta sesión. Como tarea tengo que realizar un resumen de una página máximo donde explican el papel de la burguesía en la Revolución Francesa. Esta tarea es para que le realicen aquí en clase. Y tengo también una evaluación que tienen que realizar en su casa para la próxima sesión, que es investigar y escribir 3 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y escribir su opinión sobre ellos en un cuadro comparativo. Así como se refleja en la imagen, así van a hacer un cuadro, y en una columna van a escribir lo que es el artículo, y en la columna de la derecha van a escribir su opinión acerca de ese artículo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero volver a verlos y espero que estén tomando todas las medidas de higiene, ¿verdad? Para cuidar de su salud y la de su familia. Te queremos estudiando en casa. Cuídate y cuida de los tuyos.